plenaria nace a partir de la necesidad de creación de un espacio de ideas desde diferentes campos. Frente a la pandemia, vemos que el distanciamiento físico no es sinónimo de aislamiento social. Esto lo plantean Diana Cordon, Lucila Edelman y Darío Lagos, con quienes partimos este espacio. Por eso acercamos nuestro quehacer a través de distintos conversatorios y hoy a través de esta entrevista. Hoy, en un día tan especial como es el 12 de octubre, y el profundo sentir respecto de nuestra existencia, atravesada por el colonialismo de nuestro continente, nos obliga a pensarnos frente a la unidad de los pueblos de la América profunda, y de su lucha por un camino liberador. Belén Spinetta, periodista, editora de la revista Lanzallamas e integrante de Plenaria, entrevistará a Ademar Balda, ex cónsul de Bolivia en Argentina hasta el golpe de Estado, depuesto por el actual gobierno de facto. Entendemos la importancia de este espacio a cara de las hermanas, y ante la necesidad de recuperar la democracia de miles de voces, que no han dejado de luchar contra la dictadura de los sectores opresores a más de 500 años hoy. Bueno, Belén, el espacio está abierto para la entrevista. Gracias, Sofía. Primero que nada, a recuperar tus palabras, ¿no? La importancia de hacer esta entrevista en este día, que en Argentina hoy se llama el Día de la Diversidad Cultural, y ayer fue el último día de libertad de los pueblos originarios de América Latina. Y darle la bienvenida y agradecerle a Ademar por su tiempo, porque entendemos que nuestra América Latina atraviesa una situación muy compleja, agudizada hoy por la pandemia, pero con grandes disputas que vienen de antes. En ese sentido, el golpe de Estado en Bolivia fue un quiebre a nivel latinoamericano, y seguimos muy atentamente en toda la Argentina y en los pueblos hermanos las elecciones que se van a realizar prontamente. Así que, además, queríamos charlar con vos de cuál es la situación actual en Bolivia, y también pensar cómo se aporta desde la Argentina, ¿no?, a la derrota de los sectores conservadores y al avance del proyecto político de la democracia y de la libertad. Muchas gracias por sumarte. Más bien el agradecido es mi persona. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Sofía, y todos los que componen este importante programa, que tiene un nombre muy, la verdad, que me parece muy adecuado, la plenaria. Esta plenaria donde podemos discutir e intercambiar ideas, donde podemos y fundamentalmente contribuir con este pensamiento crítico a la liberación de nuestros pueblos en pro de la emancipación de toda la humanidad, porque sabemos muy bien que tenemos un sistema que oprime al mundo entero, y es deber de todos los que somos parte de estos procesos de transformaciones, de reivindicaciones, generar una articulación de carácter planetario. Concuerdo con lo que ustedes decían. Hoy es una fecha muy especial, pero no en el sentido de lo que planteaban, ¿no?, las visiones colonialistas, eurocéntricas, de que se descubrió América, se descubrió el Nuevo Mundo, sino de que a partir de un día como hoy empezó el saqueo y el exterminio de nuestros pueblos indígenas. Empezó el exterminio físico, el exterminio ideológico, el exterminio de todo lo que era distinto o lo que generaba una amenaza, entre comillas, a esa civilización, a esa lógica civilizatoria que iba en contra de nuestras propias articulaciones, de nuestras propias cosmovisiones, de nuestro propio vivir bien, y que obviamente sufrimos hasta el día de hoy las consecuencias de ese colonialismo que persiste todavía en las mentes de aquellas personas que se creen superiores, y que obviamente por todo aquello hoy es un día fundamental, es un día donde se recuerda ese inicio del exterminio, del saqueo de nuestros recursos naturales, de lo que significa no solamente la ruptura con una lógica, sino fundamentalmente la resistencia de los pueblos. Y desde ese entonces hasta ahora seguimos en resistencia, seguimos luchando, resistiendo al colonialismo, al capitalismo,
a las lógicas imperiales de dominación y fundamentalmente seguimos reivindicando nuestra identidad, nuestra cultura, porque no pudieron con nosotros, no pudieron antes, no pueden ahora, hoy en pleno golpe de Estado, a pesar de la persecución, a pesar nuevamente del exterminio político que quieren realizar, el exterminio físico que quieren realizar, político porque quieren, en su momento quisieron conculcar, quisieron en este caso eliminar al movimiento al socialismo, no lo pudieron hacer. Exterminio físico porque nos mataron nuevamente, como sucede en la historia de esta resistencia, nos mataron, nos asesinaron, masacraron, como dice el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí en Sacaba, en Sencata, a mis hermanos, hermanas que estaban resistiendo al golpe de Estado. Y bueno, obviamente todo esto es como parte de una continuación de esta lucha, de esa resistencia por más de 500 años y que hoy tiene obviamente a distintos actores, pero podríamos decir que muchos de esos intereses siguen prevaleciendo y se siguen reproduciendo. Por eso es que hoy, como en su momento hablaban, los colonizadores no quieren que los salvajes vuelvan al poder, ¿no? Como decía la autoproclamada, la dictadora Yanine Áñez, no vamos a permitir que los salvajes vuelvan al poder, decía en un comentario, refiriéndose a todo el movimiento indígena boliviano, refiriéndose al movimiento al socialismo, pero fundamentalmente a lo que expresa esta organización política, que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y esto es importante destacar porque el más allá de la sigla como tal, más allá de la sigla que tuvo ahí bastantes particularidades, en realidad se constituyó una sigla apestada, el MAS, nació inicialmente, germinalmente, como IPSP, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, porque lo que buscaba hacer y lo que es hasta ahora el MAS IPSP es la extensión de los movimientos sociales organizada, es la extensión política de lo que significan los sindicatos, los ayllus, las comunas, las comarcas, es la extensión política de las juntas vecinales en las ciudades, es la extensión política de toda la cosmovisión indígena originaria campesina. Ese es el movimiento al socialismo, ese es el MAS y PSP. Y claro, quisieron conculcar a nuestros líderes, ahí tenemos a Evo en refugio político, pero aún así, a pesar del golpe de Estado, a pesar de lo que significa esta conculcación, a pesar de lo que significa el exterminio político que estaban tratando de realizar contra nosotros, seguimos adelante y hoy más que nunca fortalecidos. Fortalecidos porque miren lo que sucede con las mismas encuestas de la derecha, del golpismo. Ponen al MAS, al candidato Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, como el primero en todas las encuestas, reitero, que todas en general, hoy más que nunca, deberán su clara inclinación, posicionamiento a favor del golpismo, a favor de lo que significa el gobierno de facto. Pero aún así, como no pueden tapar el sol con un dedo, demuestran la tendencia mayoritaria en Bolivia, que el MAS y PSP se constituyen la primera fuerza política en Bolivia y que está, según esas encuestas, y ahí tenemos nosotros nuestros peros, siempre las encuestas nos han dado menos puntos. Por ejemplo, antes de que Evo llegue a ser gobierno, antes de que Evo llegue a ser presidente de Bolivia, las encuestas le daban 34%. Pero el 2005 Evo ganó con 54%. Y hoy nuevamente esa situación se replica, pero si tomamos como referencia esas mismas encuestas, el MAS está a un 1% de ganar en primera vuelta. Entonces, claramente Además, aquí, adelante. sí, perdón, te interrumpo un segundito justamente para conocer un poco cómo se llega hasta acá, ¿no? ¿Cómo definirías la situación, el proceso que se vivió desde el golpismo, desde que hubo el golpe, digamos, hasta ahora, la resistencia? ¿Cómo fueron las diferentes fuerzas del campo popular que confluyeron en esta lucha? Y al mismo tiempo que estas elecciones se dan en un panorama particular que es la pandemia mundial. Entendemos que también está afectando a Bolivia. Entonces quizás que nos comentes brevemente cómo fue ese recorrido y también por qué se da esta dispersión de las fuerzas de la derecha. Si bien ahora Yanine Áñez bajó la candidatura, hay varias candidaturas de la fuerza de la derecha y cómo que eso que puede influir.
pero quizás arrancar con ese recorrido de la resistencia, ¿no? Hasta llegar acá y el efecto de la pandemia en Bolivia. Bueno, la articulación del Movimiento Nacional Popular Indígena Originario Campesino se da fundamentalmente como resistencia a en este caso, al golpe de Estado, a la consumación del golpe de Estado. Primero, porque el año pasado, el 20 de octubre de 2019, el MAS, a la cabeza de Evo Morales y el vicepresidente García Linera, ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones además en primera vuelta. Pero claro, a los sectores conservadores, internos y externos, a esos sectores oligárquicos, empresariales, que buscaban la restauración del modelo neoliberal, no les cayó muy bien que nuevamente 5 años tengamos un gobierno democrático, un gobierno popular, y que siga haciendo el buen trabajo que estaba realizando a favor del pueblo boliviano. Recordemos que Bolivia antes del golpe de Estado era la primera economía en crecimiento porcentualmente hablando con respecto a su Producto Interno Bruto. Recordemos que Bolivia antes del golpe de Estado tenía la tasa de desempleo más baja de la región. Recordemos que Bolivia antes del golpe de Estado era el país que crecía porcentualmente hablando, que tenía mayores reservas económicas con respecto también al Producto Interno Bruto. Entonces, muchos cambios habían dado en Bolivia antes del golpe de Estado y que obviamente perjudicaban a aquellos sectores que veían que los derechos a los pueblos indígenas, la conquista de derechos a mujeres, la conquista de derechos para trabajadores, la conquista y la profundización de la democracia en general perjudicaba desde su lógica a estos sectores elitistas, a estos sectores que se veían amenazados por el avance de lo que es la perspectiva indígena, originaria, campesina, de los sectores populares en articulación al movimiento al socialismo, a su instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces, claro, al verse derrotados una vez más en las urnas, tuvieron que generar, y esto ya lo vinieron preparando hace mucho tiempo atrás, pero tuvieron que generar un escenario negativo, tuvieron que generar o posicionar la perspectiva de que el MAS no había ganado por sus propias fuerzas, sino por un supuesto fraude, cuando hoy eso está demostrado con más de 5 informes que rebaten este argumento fútil de la OEA a la cabeza de Luis Almagro, el mismo que calla la violación de derechos humanos en Chile, el mismo que cayó la violación de derechos humanos en Ecuador cuando se reprimió al movimiento indígena, y el mismo que obviamente siempre va a callar la violación de derechos humanos cuando existan gobiernos afines a Estados Unidos. Pero claro, cuando existan gobiernos democráticos electos por su pueblo y que están buscando profundizar la democracia, ahí sí interviene la OEA a la cabeza de este señor. Por eso es que a partir de esta situación se generaron movimientos de grupos paramilitares acompañado de un motín policial y posteriormente acompañado de en este caso, de la falta de cumplimiento de lo que significa la constitución política del Estado por parte de las Fuerzas Armadas, que al final terminaron exigiendo, por no decir otra palabra, exigiendo la renuncia de Evo Morales. Entonces, imagínate, un presidente que la anterior gestión había sido electo con 62% y que el año pasado había ganado con más del 10% con respecto al segundo candidato y con esto se evitaba la segunda vuelta, había sido derrocado electoralmente hablando por los perdedores. Y que hoy tiene a la presidenta Yanine Áñez de facto que solamente representa el 4% del electorado. Desde todo punto de vista esto significa una dictadura. Por eso es que tenemos que entender la movilización popular en ese sentido. Y fundamentalmente la represión violenta, sangrienta, la represión con tanto odio, con tanta hazaña por parte de estos sectores que, claro, como no pudieron ganar al MAS desde el 2005, y estamos hablando ya de casi 14 años, desde el 2005 el MAS ganó siempre electoralmente 54%, después con 64%, después con 62%, un referéndum revocatorio que el MAS ganó con 78% del apoyo del electorado, es decir, un gobierno fuerte en ese sentido. Pero claro, como no querían respetar la democracia y no querían nuevamente tener un gobierno popular indígena, entonces tuvieron que gestar el golpe de Estado.
Y ahí empieza la resistencia, ahí empieza la movilización popular. Claro, las cosas se dieron muy rápido. Las cosas que vimos el año pasado fueron muy rápido. Realmente uno si analiza todo lo que ha sucedido desde el 20 de octubre y tal vez un poco antes, pero fundamentalmente el 20 de octubre hasta el 10 de noviembre, fueron muy rápidas. Y claro, ahí la prensa hegemónica, la prensa que siempre ha estigmatizado al movimiento popular y ha, en pocas palabras, defendido históricamente a los sectores oligárquicos empresariales de Bolivia, jugaron un rol fundamental para querer tapar todo lo que ha significado primero el golpe de Estado y lo querían maquillar con transición democrática, y segundo, con respecto a la masacre y la permanente y sistemática represión y persecución a los opositores del gobierno de facto. Entonces, claramente aquí el pueblo boliviano en su sabiduría y fundamentalmente en su acumulación del conocimiento histórico en torno a lo que son estos golpes de Estado que van a romper la institucionalidad democrática, salieron a movilizarse. Y salieron por miles y miles y miles, por no decir millones. Pero claro, frente a las armas, frente a lo que significa los tanques, frente a lo que significa la muerte, al final el movimiento popular decidió plantear que esta salida política sea mediante las elecciones. Y las elecciones para poder elegir a un nuevo presidente, a un nuevo vicepresidente, y para poder dar continuidad democráticamente al proceso de cambio. Porque lo otro, y se hubiera mantenido, si ustedes revisan las movilizaciones del año pasado, no solamente en Bolivia, sino también en toda la región, y aquí en la Argentina jugó un rol fundamental. Los movimientos sociales argentinos, al ver, al materializado el golpe de Estado, salieron en una gran movilización. Yo me acuerdo haber participado de muchas de ellas, y cómo también esa conciencia regional, esa conciencia de los pueblos, salió a repudiar lo que cualquier organización y fundamentalmente cualquier gobierno democrático debería haberlo hecho, ¿no? Es decir, repudiar al gobierno de facto. Entonces, en ese sentido, generaron esta reacción, esta gran movilización, esta gran resistencia, esta gran rebelión al gobierno de facto. Pero claro, reitero, sustentado por policías que en su momento se amotinaron a Evo Morales, sustentado por militares que generaron inmunidad mediante un decreto supremo firmado por Yanine Áñez y su gabinete de facto, que les decía, si ustedes matan, no se preocupen, van a tener inmunidad, no los vamos a procesar. Claro, en esta coyuntura. Pero esos delitos de lesa humanidad, la historia y la justicia de la humanidad sabrá juzgar en su momento. Entonces, por eso es que se dio lo que se dio el año pasado. Y después de aquello, un poco para responder a la otra pregunta, ¿qué sucede? Las elecciones tenían que ser en mayo inicialmente, pero claro, el coronavirus apareció a nivel mundial y fundamentalmente llegó a Sudamérica. Entonces, bajo esta lógica, en mayo, cuando todavía no teníamos ni siquiera mil contagiados en Bolivia, ¿no? Bueno, bajo esa lógica dijeron, el pico más alto va a ser en mayo. Bueno, se suspenden las elecciones hasta agosto. ¿Qué coincidencia? El pico más alto, unos días antes, unas semanas antes, justo va a ser el día de las elecciones. Entonces hay que suspender las elecciones hasta septiembre. Muy bien. El pueblo aceptó. El 6 de septiembre tenía que ser las elecciones y después dijeron, no, el pico más alto va a ser justo el 6 de septiembre. Y bueno, ahí el pueblo ya se cansó. Ahí el pueblo ya no quiso, en este caso, entender los argumentos falaces. Porque reitero, si el pico más alto iba a ser en mayo y después en agosto y después en septiembre, qué coincidencia. El prorroguismo del gobierno de facto estuvo bajo el argumento del coronavirus y que no podía haber elecciones en plena pandemia. Pero revisamos los datos. En Corea del Sur había una elección nacional, legislativa, recientemente, en plena pandemia. En Rusia ha habido una modificatoria de un referéndum o que modificaba la constitución rusa, una elección nacional o en este caso un proceso de consulta a nivel nacional en plena pandemia. En Italia han habido elecciones, en Italia, que ha sido el punto más álgido del coronavirus en Europa, uno de los puntos más álgidos, ha habido ya elecciones municipales, ¿no? Y que la gente ha ido a votar. Y así podríamos dar el dato de más de 20 países donde los procesos electorales se han materializado, obviamente respetando los insumos, las recomendaciones de bioseguridad, respetando
la distancia física, que no es lo mismo, como ustedes decían, que el distanciamiento social, respetando todas esas normas, la gente iba a votar, porque la democracia y los derechos humanos no pueden estar postergados su pretexto de una pandemia. Es una excusa solamente que en el caso de Bolivia, lo que busca es mantener a un gobierno de facto. Entonces la gente tuvo que salir a movilizarse una vez más, y eso es importante decirlo. Si la gente no salía a movilizarse antes del 18 de octubre, no iba a haber elecciones este próximo domingo. La gente tuvo que salir en masa, tuvo que bloquear caminos, tuvieron que estar expuestos evidentemente también a la pandemia, pero claro, frente a la burla y la indolencia y el prologuismo que buscaba el gobierno de facto sobre pretexto de la pandemia, estas elecciones nunca se hubieran llevado adelante. Además, te interrumpo ahí un poquito porque eh, algo para recuperar algo de lo que decías, muy completo el panorama de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Podríamos decir que es un triunfo de la lucha popular y la resistencia haber podido llegar a estas elecciones, que igual todavía no se realizaron, están por hacerse. Al mismo tiempo, comentarte que pese al cerco mediático que intentaron imponer en su momento con el golpe y la complicidad de los medios, hubo mucho trabajo, digo, las redes y los periodistas independientes, inclusive un fotógrafo argentino dejó su vida en Bolivia, en La Paz, en una represión tratando de retratar esto, y llegaron los ecos de esa lucha y de esa resistencia. Lo que te quería preguntar ahora es, entendemos, por lo menos nosotros, que hay una agudización de la disputa antiimperialista a nivel mundial en este contexto de pandemia, y en la Argentina se expresa con un avance de los yanquis, que tuvo que ver, ¿no?, con el golpe de Estado en Bolivia, con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, con la situación que atraviesa Chile, con muchas luchas populares el año pasado enfrentando al gobierno de Piñera, entre otros casos que podríamos comentar, y en Argentina logramos derrotar al proyecto macrista luego de 4 años de lucha y unidad del campo popular. Y de hecho el gobierno argentino, no sé cuál es la lectura que haces vos, nos gustaría conocer, pero tomó la decisión, al igual que en México, de tomar asilo político a Evo Morales. Entonces entendemos, la pregunta sería, ¿cómo ves vos la importancia de estas elecciones en el marco de esta disputa imperialista, del avance de los yanquis, y al mismo tiempo cómo es una clave para el avance de los pueblos en América Latina? Bueno, primero agradecer al noble pueblo argentino, al gobierno democrático de Alberto Fernández por todo lo que está haciendo, ¿no? Y fundamentalmente a las organizaciones sociales del campo nacional popular que han sido, reitero, yo diría en la Argentina ha sido el lugar donde más movilización externa fuera de Bolivia ha habido por parte de los pueblos repudiando el golpe de Estado. Y estamos profundamente agradecidos por esa vocación democrática, por esa vocación de hermandad, de solidaridad que debe y que caracteriza fundamentalmente a la lucha y la resistencia de los pueblos a nivel sudamericano y a nivel mundial. Entonces, Argentina, el triunfo de Alberto Fernández, después de lo que ha significado una coyuntura tan negativa en Bolivia, oxigena, ¿no?, la lucha, oxigena lo que significa esta perspectiva de liberación, de lucha antiimperialista, de lucha contra el modelo que está saqueando la naturaleza, que está depredando la madre tierra, este modelo extractivista, desarrollista, que en el fondo lo que está poniendo en cuestión es a la humanidad en su conjunto. Entonces, el triunfo de Alberto y después lo que significa, y previamente antes el triunfo de AMLO, genera un escenario distinto en la región. Recordemos que estamos frente a una lógica de restauración neoliberal oligárquica en la región. Brasil es expresión de aquello. En su momento la traición de Lenín Moreno es expresión de aquello. Y así podríamos hablar de cada gobierno. Por eso lo que sucede en Bolivia es de vital gravitación y de vital importancia en la región. Por eso es que los poderes externos, los intereses externos fuera de Bolivia, jugaron y apostaron al golpe de Estado, por varios motivos, entre ellos el litio.
el control de nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente el litio. ¿Qué dijo Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla, esta empresa norteamericana, que emitió un tweet recientemente, hace un mes atrás aproximadamente, que en pocas palabras hacía una apología del delito, ¿no? Que él había financiado de alguna otra forma, había apoyado lo que significa el golpe de Estado en Bolivia, y que en cualquier momento lo podría volver a hacer. Imagínate, a ese nivel llegamos de situaciones de esta naturaleza. Claro, y se explica esto porque hay muchos intereses económicos en torno al litio, en torno a que Bolivia no solamente se constituye en el centro de Sudamérica, sino que Bolivia, con su modelo económico, social, comunitario, productivo, con su Estado plurinacional, con nuestro Estado plurinacional, estaba generando un buen ejemplo y exitoso además de que es posible no ser un gobierno neoliberal, tampoco ser un gobierno que tenga una lógica totalmente estatista, o un Estado bajo estas lógicas, pero sí ser un gobierno exitoso en la redistribución de la economía. ¿Sí? Hemos sacado de la pobreza a más de 2 millones de habitantes y que fueron a formar parte de la nueva clase media popular. Pero claro, ese dato es muy importante y relevante si tomamos en cuenta que en Bolivia somos alrededor de 11 millones de bolivianos y bolivianas, y que 2 millones hayan transitado de ser pobres a ser parte de la clase media, es sin lugar a dudas un modelo exitoso, y que demuestra además que se puede administrar un Estado con tanta diversidad como la boliviana, porque en Bolivia estamos hablando de 36 pueblos y naciones indígenas originarios campesinas. La quechua, la aymara son las mayoritarias, pero después de aquello tenemos 36 en total. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podríamos tener un Estado exitoso con tanta diversidad? Ese es el Estado plurinacional, ese es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que redistribuye básicamente el excedente a favor de las grandes mayorías. Entonces, ese mal ejemplo, según algunos intereses foráneos, algunos intereses que tienen aquí en la región y que sabemos quiénes son, ese mal ejemplo para ellos y este buen ejemplo para nosotros, ¿no? Se podría replicar en otros escenarios, en otros espacios. Y eso obviamente pondría en cuestión muchos aspectos, ¿no? Por eso Bolivia, y más allá de que significa el centro de Sudamérica, que genera ahora y que apuntaba a ser antes del golpe de Estado, a ser centro energético de Sudamérica, generando condiciones para la venta de energía a la Argentina, al Perú, al Brasil, de energía limpia, además sustentable, energía en armonía con la madre tierra, ¿no? Estamos hablando de lo que significa la venta de este importante recurso para garantizar también, en este caso, la articulación con otros países. Entonces, mira cómo se plantea la situación. Derrocar a Evo es parte de esta lógica del tablero geopolítico regional e internacional. Hacerse de nuestros recursos naturales, sin lugar a dudas. Bolivia cuenta con la mayor reserva mundial de litio. Mundial de litio. Podríamos ser Arabia Saudita del litio, es decir, podríamos imponer el precio del litio a nivel mundial. Bolivia puede hacer aquello. Estábamos en eso, estábamos industrializando, estábamos generando condiciones para, en este caso, explotar el litio, pero para beneficio de los bolivianos, no de grandes transnacionales. Ya teníamos el primer autito eléctrico creado ahí en Cochabamba con baterías de litio. Y claro, eso asustó a mucha gente. Entonces, Bolivia es pues gravitante en este momento. Imagínate si nuevamente, como creemos que va a suceder, estamos convencidos de aquello el 18 de octubre, va a ganar el movimiento al socialismo. Gana el MAS y rearticula y reconfigura y potencia y oxigena una vez más la lucha de los sectores populares en nuestra región. Entonces, además, sí, o sea, queda clarísimo, nos interesaba que remarcaras esto que venís mencionando alrededor de la importancia geopolítica del proceso de Bolivia y para la unidad de los pueblos de América Latina, y al mismo tiempo profundizar, ¿no?, que hay motivos ideológicos, políticos y económicos alrededor de la disputa en Bolivia y de por qué efectivamente se llevó a cabo el golpe de Estado. Antes de ir a la última pregunta, que sería cómo podemos aportar desde Argentina
al triunfo del MAS. Antes de esa pregunta queríamos con Sofía hacer un paréntesis, porque bueno, somos mujeres y hemos visto la valentía con la que las compañeras originarias y campesinas de Bolivia enfrentaron al golpe de Estado. Entonces, muy brevemente, si nos puedes dar tu valoración sobre el rol de las mujeres en la resistencia al golpe de Estado y cómo actuaron organizadamente en ese momento. Bueno, sí, esto realmente, yo diría es un ícono de nuestra resistencia, de nuestra lucha. Las mujeres encabezaron la resistencia contra el golpe de Estado. Las mujeres indígenas, esta es una particularidad, las mujeres de pollera, con las huipalas, que es una bandera indígena de lo que constituye lo plurinacional, la unidad dentro de la diversidad. Entonces, la resistencia del movimiento indígena campesino originario, ¿no?, tuvo la vanguardia de las mujeres. Si ustedes revisan, esto obviamente nunca va a salir en los medios hegemónicos. Cuando masacraron en Sacaba, en Sencata, la gente fue con los ataúdes, bajaron del Alto, de la ciudad del Alto, que es más o menos para que la gente entienda, es una de las ciudades más altas de Bolivia, ubicada en La Paz, pero que demarca territorialmente hablando la gente donde los aymaras, que viven fundamentalmente en el Alto, fueron bajando hacia la hollada, que realmente es como una hollada, por eso le dicen hollada. El Alto es la planicie, es, los Andes, ¿no? Y van bajando, es una ciudad intermedia, pero que tiene mucha aglomeración de gente. Y bajaron con los ataúdes hasta la hollada, llevando los ataúdes para que la gente de la ciudad de La Paz vea cómo habían sido masacrados. Cuando llevan los ataúdes, eso es una imagen muy triste, sale la policía, salen los militares, una tanqueta de guerra llega hasta el lugar y empiezan a lanzar gases lacrimógenos. Y claro, lamentablemente eran tantos los gases lacrimógenos, era tan fuerte la represión, tan dura la represión, que se ve los ataúdes tirados en las calles, ¿no?, al lado de una tanqueta. Cuando ya la gente ha sido dispersada, quedan mujeres sentadas, arrodilladas, que no se mueven, que no se mueven. Hay una foto muy bonita, que es una mujer de pollera, que agarra la bandera, la roja, amarilla y verde, y también la huipala, y en medio de los gases, es como que dando un grito, ¿no? Es como que dicen, no me voy a mover, yo me voy a resistir. Y obviamente por el dolor que embarga haber perdido a seres queridos. Entonces la lucha de las mujeres en este tiempo, y reitero de la mujer indígena en particular, es el hito más importante, es el símbolo de la resistencia en Bolivia. La huipala, las mujeres de pollera, porque fueron ellas las que más sufrieron la represión, fueron ellas las más vulnerables, ¿sí?, frente a toda la lógica de restauración colonial, neoliberal que se dio producto del golpe de Estado. Fueron ellas las que recibieron la mayor violencia, no solamente la muerte en muchos casos, sino mayor violencia, mayor odio por parte de las fuerzas represivas del gobierno de facto. Entonces el ícono, la vanguardia y fundamentalmente el símbolo de resistencia fue la mujer indígena de pollera, la mujer con la huipala en alto, que resistió y resiste, y que para nosotros es pues hoy más que nunca nuestro símbolo. Mira lo que sucedió con la hermana Patricia, una alcaldesa del municipio de Vinto, que la sacaron, la golpearon los paramilitares en pleno desarrollo del golpe de Estado. Le echaron pintura roja, le cortaron el cabello, la golpearon, le insultaron. Y a pesar de eso, después de que la tenían arrodillada, exigiéndole que pida perdón, ¿qué dijo ella? Yo no me voy a rendir, yo no voy a pedir perdón porque ante todo está el proceso de cambio, son mis ideales. Y si tienen que matarme, mátenme, dijo la hermana. Pero yo voy a seguir con mis ideales, con mis principios, defendiendo lo que yo creo. Entonces, hoy el símbolo de resistencia, el símbolo
de lo que significa la lucha contra el golpe de Estado es la mujer, sin lugar a dudas, y en particular la mujer indígena, por lo que significa esta resistencia. Realmente cuando contás se nos pone la piel de gallina, ¿no? Y un profundo orgullo y admiración por la lucha del pueblo boliviano en su conjunto y en particular por las mujeres que siempre están a la cabeza y en la primera línea. Bueno, para ir cerrando, además nos interesa poder que nos cuentes un poco, porque en Argentina hay una gran comunidad migrante boliviana en distintos puntos del país, particularmente en el NOA y también acá en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y conurbano y bueno, y distintas localidades. ¿Cuál es el aporte que podemos hacer las fuerzas populares de Argentina para la derrota del fascismo y el triunfo del MAS desde este lugar y cómo ayudar, ¿no?, a que se conozca y que haya una campaña electoral donde muchos compañeros y compañeras bolivianas puedan ir a votar, teniendo en cuenta que hoy el consulado está en manos de, y la embajada está en manos de los golpistas, ¿no? Bueno, hoy, al igual que el año pasado, yo diría el voto en el exterior en general y en particular el de Argentina va a ser gravitante y determinante. Si tomamos en cuenta las mismas referencias o las mismas encuestas de la derecha, ¿no?, donde dan a Arce Catacora como ganador virtual, pero a un punto porcentual de ganar en primera vuelta. El voto en el exterior es un voto muy determinante porque históricamente siempre ha sido un voto a favor del MAS. 60, 70, aquí en la Argentina 80, en su momento hasta 90% de apoyo del electorado boliviano. El voto residente aquí en la Argentina es muy alto, es 2 veces Pando, el departamento de Pando, uno de los departamentos más pequeños de Bolivia, pero que, imagínate, el padrón electoral supera un departamento de Bolivia, el padrón electoral aquí en Argentina. Por otra parte, si uno revisa las elecciones del año pasado, gracias al voto electoral en el exterior, y fundamentalmente el argentino, Bolivia o el MAS ganó en primera vuelta. Ese porcentaje que le faltaba para tener una diferencia con respecto al segundo del 10%, se lo dio el voto en el exterior. ¿Por qué es importante el voto en el exterior y por qué saben ellos que el voto en el exterior, estoy hablando de los golpistas, por qué saben ellos que va a definir muchas cosas? Porque históricamente siempre apoyó al MAS. Y es lógico, y ahí ellos no saben cómo querer desprestigiar, querer deslegitimar el voto en el exterior. La gente que salió de Bolivia y que tuvo que ir al Brasil, a la Argentina, en su momento a Estados Unidos, a Europa, a España, es el éxodo generado por el neoliberalismo. Es el éxodo obligatorio generado por las políticas de hambre, de miseria y de pobreza, y producto también de la represión. Entonces, la gente sabe muy bien que con un gobierno neoliberal, la situación en Bolivia, más allá de que muchos de ellos ya no vuelvan a Bolivia, ya tengan todo establecido fuera de su país, ¿no? Saben que un gobierno neoliberal solo trae hambre, miseria y dolor. La gente hoy más que nunca está consciente de que con un gobierno neoliberal no se respetará su identidad cultural, no se respetará la huipala, no se respetará las polleras, no se va a respetar los derechos humanos, lo estamos viendo hoy más que nunca. Entonces, el voto en el exterior es gravitante también en ese sentido. Aquí en Argentina tenemos más de 160,000 habitantes, residentes en la Argentina que pueden votar, habilitados para votar. Y que eso significa más o menos el 2% del padrón nacional. Sumado el voto en el exterior con otros países, 33 países donde se debería votar, tenemos 4.7% de aporte al padrón electoral. Pero bueno, evidentemente no siempre vota el 100%, pero ponte que el voto en el exterior aporte al MAS, a la victoria del MAS, con el 2% o el 3%. Pero para ser mucho más, no ser tan exitistas, 2%. El voto en el exterior. Y el voto en la Argentina podría fácilmente aportar con 1% al padrón electoral. Entonces, si según las encuestas, Yanine Áñez, o bueno, los aliados, porque son lo mismo, en realidad son lo mismo, y su gente, sus partidos políticos, están por el 30%, y Luis Arce Catacora estaría por el 39%, ese 1% o 2% define la primera vuelta.
Entonces eso es importante resaltar. Eso es importante y lo sabe muy bien. Por eso las misiones diplomáticas de facto, ¿no?, y el órgano electoral en gran medida sumiso al golpismo, no están difundiendo que el próximo domingo hay elecciones aquí en Argentina. Bueno, obviamente elecciones nacionales bolivianas, pero para los residentes argentinos. No están difundiendo dónde la gente debe ir a votar. No están difundiendo cómo tienen que votar, porque hay, claro, una diferencia entre la elección a presidente y vicepresidente aquí en la Argentina con respecto a la elección del presidente en Bolivia. Se vota en una sola papeleta, por ejemplo, y se marca una sola vez. ¿Mm? Entonces, esas cosas que deberían hacerlas el órgano electoral y las misiones diplomáticas, que están en la obligación por ley de hacerlo, no lo están haciendo, porque quieren desmotivar al voto, quieren generar ausentismo. Y ahí viene la lucha, ahí viene el gran aporte, diría yo, de todos los hermanos bolivianos, bolivianas, de todas las organizaciones aquí en Argentina, difundir, generar información de que este próximo 18 de octubre se va a llevar adelante el proceso eleccionario boliviano y difundir dónde se debe votar. Entonces, sabemos muy bien que de 10 bolivianos habilitados, habilitadas para votar, 8 a 9 van a votar por el MAS. Eso lo dicen las estadísticas. Históricamente es la tendencia histórica aquí en Argentina. Entonces es importante luchar contra esta desmotivación al voto, este fomento a lo que significa la no participación por parte de las autoridades de factas, misiones diplomáticas, OEP, y que ahí el boliviano y la boliviana residente en Argentina sabe muy bien que puede definir una vez más la elección a favor del movimiento al socialismo. Y por eso están asustados. Los golpistas están muy asustados. Se tuvo que bajar Yanine Áñez de su candidatura presidencial, la presidenta autoproclamada. Ayer, antes de ayer, se bajó Tuto Quiroga, que no llegaba ni siquiera al 1%, pero que expresa y que ha sido el vocero, no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel regional, de Estados Unidos para desprestigiar los gobiernos democráticos o los procesos populares. Entonces, no nos sorprendería que en los próximos días, en las próximas horas, tal vez alguien más se baje. Pero aún así, y eso demuestra justamente su desesperación y su gran debilidad, aún así no les alcanza el porcentaje para hacerle frente al candidato del MAS. Y por ende, ellos mismos están conscientes de que el MAS puede ganar. Hay grandes posibilidades de que el MAS una vez más gane en primera vuelta, a pesar de la persecución, a pesar del cerco comunicacional, a pesar de todo lo que ha significado el desprestigio permanente hacia el movimiento al socialismo, a pesar de que no tenemos garantías para hacer campaña, porque cuando hacemos campaña la policía sale, los paramilitares salen, nos golpean, nos agreden con total impunidad, a pesar de lo que significa que el órgano electoral plurinacional, el encargado del proceso electoral como tal, tiene como presidente al delegado presidencial, algo que nunca antes había sucedido dentro de la historia democrática. Entonces, y a pesar de que las Fuerzas Armadas y la policía van a custodiar las actas de votación, a pesar de eso tienen mucho miedo, porque claro, somos el único partido que podemos movilizar gente y que ha demostrado en todo este proceso de lucha y resistencia, que es la gente más convencida, que es la gente que está convencida de que con el movimiento al socialismo vamos a salir adelante y vamos a recuperar la democracia. Están de mucho miedo y cuando uno tiene miedo reacciona de manera violenta o reacciona de manera irracional. Y eso es lo que está sucediendo. Persecuciones, encarcelamientos, denuncias injustificativas, guerra judicial, proscripciones, etcétera, etcétera. Entonces, claramente estamos viendo los últimos días del golpismo, pero también aquí hay otra cosa que debemos tomar muy en cuenta. Es que si el golpismo no le va a ir bien como aparentemente todo indica aquello en las elecciones, va a gestar un nuevo golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Porque sabe muy bien que cuando entra un gobierno democrático, todos sus crímenes de lesa humanidad, todos sus actos de corrupción, todas sus violaciones a los derechos humanos y a la democracia no van a quedar impunes. No porque exista un ánimo de venganza, no, porque el pueblo, la historia, la humanidad en su conjunto no puede permitir los crímenes de lesa humanidad en Sacaba, en Sencata. No puede permitir tantas violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Le hace un daño a la democracia, le hace un daño a la región este gobierno de facto. Es muy peligroso tener ese tipo de cáncer en la región, que esperemos nunca más se replique en otros escenarios. Pero claro, como estamos en un momento
tan delicado, en un momento donde existen intereses externos que buscan sí o sí recuperar lo que ellos contemplan y denominan como su patio trasero, todo se puede esperar. Por eso es importante y gravitante, ¿no?, la elección en Bolivia. Y ahí reside la importancia y fundamentalmente, no solamente del voto en exterior, sino del proceso electoral boliviano como tal. Además, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus opiniones, por el panorama que nos brindás. En particular desde Plenaria, hacer esta charla tiene que ver también con hacer un aporte para, desde nuestro lugar como pensadores, como intelectuales, como trabajadores de la cultura, de la ciencia, de la universidad, a que se conozca la situación de Bolivia y se entienda la importancia de este proceso y obviamente la recuperación de la lucha de los pueblos de América Latina y nuestra cosa fundamental que es la unidad latinoamericana. Así que te agradezco muchísimo y le doy la palabra a Sofi para que cierre y bueno, estaremos pendientes de cómo sigue la situación en Bolivia y aportaremos también desde acá al triunfo y a la derrota del fascismo. Sí, siguiendo las palabras de Belén, bueno, muchas gracias, Ademar, por la generosidad de tus palabras y por compartirlas en este espacio, ¿no? La construcción por un camino de autonomía y su defensa nos ha unido ya hace mucho tiempo y nos une en estos momentos como países hermanos. Bolivia, es por eso que ahora Bolivia ilumina realmente nuestro camino, y por eso la importancia y la vigencia de esta entrevista, ¿no? Así que los acompañaremos desde acá, desde nuestro país, desde Plenaria, desde la acción y el pensamiento. Muchas gracias, Adel y Belén también. Cerramos acá. Chao. Muchas gracias.